Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos el domingo 15 después de Pentecostés en la liturgia tradicional y toca la carta a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, dejémonos también guiar por el Espíritu, no seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno, hombre que incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadlo con espíritu de mansedumbre. Y consideraos a vosotros mismos para que no seáis también tentados. Sobrellevaos mutuamente y así cumpliréis la ley de Cristo, porque si alguno quiere ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas puede cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra de Dios asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y así el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembre del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de la misma familia. Y al Evangelio, según San Lucas, en aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores, y se acercó y tocó el féretro. Y los que la llevaban se detuvieron. Dijo entonces: muchacho, a ti te digo, levántate. Y se sentó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Con esto los sobrecogió a todos gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El hombre que siembre, eso también cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el del Espíritu cosechará la vida eterna. Muchacho, a ti digo, levántate. Queridos hermanos, en estos domingos el Señor nos habla de la fe. De la fe. ¿Qué es la fe? Nos dice Hebreos 11, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por eso, en el rito tradicional del bautismo, el sacerdote en la puerta de la iglesia pregunta a los padres y padrinos del niño que se bautiza: ¿qué piden a la iglesia de Dios? Responden ritualmente la fe. Y el sacerdote vuelve a preguntar: ¿saben qué nos da la fe? Responden: la vida eterna. Hermanos, frente al eclipse de la fe de los cristianos de hoy,
ya predicho en el libro del Apocalipsis como signo del fin de los tiempos, la gran apostasía. Pecado contra la fe, abandono de lo que se poseía alguna vez. Debemos velar y cuidar este don precioso que nos ordena al fin último, al fin sobrenatural, a la vida eterna, a la resurrección de los muertos. En San Pablo hoy se nos advierte la necesidad de cuidar la siembra en el espíritu y no en la carne, en las pasiones, en el pecado. Sembrar es aceptar, elegir, cuidar ese don precioso que fue dado el día de nuestro bautismo y que nos da la vida eterna, la resurrección con Cristo. Dice San Máximo, padre de la Iglesia, es oportuno notar que se cuentan 7 resurrecciones antes de la de Jesucristo, de los cuales la primera es la del hijo de la mujer de Sarepta, la segunda es la del hijo de la Sunamita, la tercera es la del sacrificio de la que se verificó las reliquias de Eliseo, la cuarta la que se verificó hoy en Naín, como aquí se dice, y la quinta es la del hijo de Jairo, la hija de Jairo, la sexta la de Lázaro y la séptima en la pasión de Cristo, durante la cual resucitaron muchos cuerpos de santos. La octava es la que Jesucristo, el cual quedó para siempre exento de muerte, para significar que la resurrección general que ha de tener lugar en la octava edad no estará sujeta a la muerte, sino que permanecerá indisoluble. Continúa diciendo San Ambrosio, comentando el texto de hoy. El féretro es en que es llevado muerto, representa la conciencia empedernida del pecador desesperado. Los que lo llevan al sepulcro son los deseos inmundos, las adulaciones de sus amigos, los cuales se detienen en cuanto Jesús toca el féretro, porque la conciencia tocada por el temor al juicio divino vuelve sobre sí, refrenando sus pasiones, rechazando las alabanzas indebidas, respondiendo al Salvador cuando llama a la vida. Y San Beda el Venerable comenta: si es tu pecado grave y no puedes lavarlo con las lágrimas de la penitencia, que llore por ti nuestra Madre la Iglesia, que la turba te muestre, por ti muestre la Madre, que la turba te asista. Resucitarás de la muerte, dirás palabras de vida, no temerán. Con el ejemplo de uno se corrigen muchos y también alabarán al Señor. Se ha dignado accedernos tan gran remedio para evitar la muerte. Procurad entrar por la puerta estrecha, dice Jesús, porque son muchos que querrán entrar y no podrán. La fe nos abre esa puerta. La carne apaga la fe, aminora la capacidad de gustar las cosas del Espíritu. La carne y sus pasiones, mal logradas en la puerta de la ciudad, que son los sentidos derramados,
hacia el mundo y que nos mata la vida interior. Produce la parálisis y el gusto por el bien arduo, el bien espiritual. Produce el embotamiento de la mente que los padres llaman vagatio mentis, sopor, torpeza en el gusto de lo espiritual, pérdida de la fe viva. Es el hombre de la exterioridad, de la puerta que lleva a la tumba. Es el hombre incapaz de percibir, gustar, ver el orden invisible que es más real aún, que solo la fe no lo puede dar. Impermeable a cualquier palabra buena. A la pregunta de Lucía, la vidente de Fátima, a la Santísima Virgen, ¿iremos al cielo? La señora responde, sí, Francisco y Jacinta pronto irán, tú después de un tiempo. La penitencia, la purificación que nos ofrecen las témporas que vienen, y la Iglesia en la confesión, despeja la mente, nos levanta y nos devuelve a la Madre Iglesia como miembros vivos. Despeja de nosotros el peligro de la apostasía, el peligro del abandono, de hecho, de la fe. Esa apostasía tan verificada, aún en tan altos lugares, cargos, en tan altos miembros de la Iglesia. Sí, la mujer es la Virgen que al pie del Calvario dio a luz a muchos hijos por la fe, que ella conservó de pie junto al muerto y nos dio la vida. La viuda de Naín en un solo hijo es la Iglesia, que en uno Cristo, cuerpo místico, somos muchos por la fe para la resurrección del Hijo. El Hijo de la viuda, que es el alma que se levanta por la fe. Un signo del final de los tiempos es esta real y progresiva pérdida de la fe, la gran apostasía anunciada ya en Fátima y en el mismo Evangelio. Jesús advierte, el Señor, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Olvido que da a entender, obvio que da a entender que encontrarán pocos que crean. Pidamos a la Santísima Virgen que, como la Iglesia suplicante, interceda por nosotros y nos conduzca, como a los videntes de Fátima, al cielo, a la resurrección de vida, por la fe, en este año que coincide con los 500 años de la más grande rebelión, de la más grande revolución contra la fe, la de Lutero y sus secuaces, subversión del orden establecido por la fe. Parece que cada vez más la Iglesia tiende a protestantizarse, poniendo al heresiarca Lutero como ejemplo, aporte nefasto de los santos reformadores de la Iglesia, y no a los herejes. Pidamos, a pesar de nuestros pecados, el don precioso de la fe,
cuidada en la familia, la preciosísima fe ganada y pagada por la sangre de Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.